Lo que un monje etíope reveló antes de morir sobre Jesús lo cambia todo. Y durante 40 años se negó a decir una sola palabra. Vivió solo en un monasterio de las Tierras Altas, custodiando manuscritos tan antiguos que anteceden a la mayor parte de la Biblia que conoces. En su lecho de muerte, finalmente rompió su silencio. Lo que salió de su boca no era solo un secreto. Era una reescritura completa de la historia de la resurrección, una que la institución más poderosa de la historia cristiana trabajó muy duro para asegurarse de que nunca escucharas. Lo que dijo, y por qué lo dijo solo al final, es de lo que trata todo este video. Lo que el hombre moribundo quería que el mundo supiera primero. Antes de decir una palabra sobre las enseñanzas, dijo algo sobre la Biblia misma. Ahí fue donde comenzó. No con una cita, no con una revelación, con una corrección. Le dijo a la persona junto a su cama que el mundo había estado leyendo una versión editada, que los textos originales, los que él había pasado su vida protegiendo en un monasterio en lo alto de las tierras altas etíopes, contenían libros que la Iglesia occidental había eliminado silenciosamente hace 15 siglos, y lo primero que quería que esa persona entendiera era por qué esos libros los asustaban tanto. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de la Biblia ortodoxa etíope. Contiene 81 libros. La Biblia occidental tiene 66. Esos 15 libros adicionales no fueron rechazados porque los eruditos demostraran que eran falsos. Fueron eliminados por lo que decían sobre el poder, sobre quién lo tiene, sobre si alguna institución tiene el derecho de interponerse entre un ser humano y Dios. Piensa en eso por un segundo. 15 libros, desaparecidos. Los Evangelios de Garima, descubiertos dentro de un monasterio etíope y fechados por análisis de radiocarbono entre los años 330 y 650 después de Cristo, son los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados en la Tierra. Mientras Europa ardía, a través de la Edad Oscura, los monjes etíopes estaban copiando, anotando y protegiendo textos que Roma ya había decidido que el mundo no debía leer. El monje moribundo había pasado toda su vida adulta con esos textos. Quiso comenzar con el libro de Enoc, no porque fuera lo más impactante que tenía para compartir, sino porque dijo que era la clave para entender todo lo que vino después. Enoc no solo dice que el mundo pecó antes del diluvio, explica el mecanismo. 200 ángeles vigilantes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y produjeron descendientes híbridos llamados los Nefilim. El libro los nombra Samyasa, Azazel, Baraquiel. Dice que estos seres transfirieron conocimiento prohibido a los humanos, armamento, seducción, astrología, tecnologías de control que nunca debieron existir aquí abajo. Eso no es mitología, eso es una transferencia de poder. Y el punto del monje, la razón por la que comenzó ahí, fue este. Roma no eliminó el libro de Enoc porque fuera históricamente poco fiable. Lo eliminaron porque describía un mundo que no podía ser administrado por la religión institucional. Un mundo ya infectado desde la raíz. Un mundo donde la corrupción no es un fracaso humano, sino una contaminación deliberada desde afuera. Si esa es la base, no puedes construir una iglesia encima y llamarte la solución. Dijo todo eso antes de siquiera llegar al Mashafakidan, antes de revelar lo que realmente había en él. Los 40 días de los que nadie habla. Esto es lo que nunca te contaron sobre la resurrección. En el Evangelio de Lucas, los 40 días entre la resurrección y la ascensión, 40 días en los que Jesús caminó por la tierra como una figura resucitada, se manejan en unos pocos versos breves. Aparece, los bendice, asciende. 40 días reducidos a un párrafo, como si nada de importancia hubiera sucedido en el medio. El monje había pasado décadas con un texto que cuenta una historia completamente diferente. El Mashafakidan, el libro del pacto, trata a esos 40 días como el evento principal. Según este texto, el Cristo resucitado no deambula pacíficamente entre sus discípulos. Los reúne con urgencia, como un general dando una última instrucción antes de evacuar un campo de batalla. Y lo que les dice nunca se registró en ningún evangelio occidental. Comienza con una advertencia sobre el mundo material. Lo llama el patio, recreo de una fuerza engañosa. Un constructor de sombras que utiliza la riqueza, el estatus y el poder para mantener a los seres humanos ciegos.
Y luego dice la línea que el monje había memorizado antes de los 20 años. No construyan templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construyan el templo del corazón, porque es eterno. Eso no es una metáfora. Esa es una orden directa contra la religión organizada, pronunciada por el hombre al que la religión organizada dice representar. Predice hombres con túnicas largas que invocarán su nombre para acumular oro. Advierte contra un futuro imperio que tomará su cruz y la convertirá en una espada. Está parado 2000 años en el futuro, viendo las cruzadas, viendo las inquisiciones, viendo a los teleevangelistas llenar estadios mientras los pobres esperan afuera, y lo está nombrando antes de que suceda. El monje lloró cuando leyó este pasaje en voz alta por última vez. Ese detalle importa, porque luego las enseñanzas van a un lugar más difícil. Dice que cada ser humano lleva dos vientos simultáneamente, el viento de la vida y el viento del error. El viento del error no es pecado en el sentido tradicional, lo describe como un parásito. Entra a través de la codicia, a través de los ojos cuando miran lo que no deberían, a través de la boca cuando habla engaño, y una vez que se apodera, dice esto directamente: no te corrompe, te reemplaza, convierte a una persona viva, que respira, en una tumba andante. Una tumba andante, alguien que come, duerme, trabaja, navega, pero cuya vida interior ya se ha enfriado. No estaba describiendo una condición futura, estaba describiendo algo que ya se estaba extendiendo entre las personas con las que hablaba. El antídoto que ofrece no es un ritual, no es un sacramento, no es una donación. Lo llama gnosis, conocimiento. Conocimiento directo, interno, personal de la verdad. Les dice que observen sus propios pensamientos como un guardia que vigila la puerta de una ciudad, observando lo que entra, observando lo que sale. Y luego, al final mismo de sus instrucciones en ese día final, dice la línea que habría colapsado el cristianismo institucional si se hubiera distribuido ampliamente. El reino de los cielos está literalmente dentro del cuerpo humano, oculto en el silencio entre los pensamientos. Esa es la línea. Si la gente común del Imperio Romano creyera que Dios vivía dentro de ellos, dejarían de temer al obispo, dejarían de pagar al templo, dejarían de necesitar la institución por completo. Se volverían, en el lenguaje del imperio, completamente incontrolables. Así que fue eliminado. Y el monje había estado protegiéndolo desde entonces. Si lo que acabas de escuchar está aterrizando de manera diferente a lo que esperabas, necesitas suscribirte antes de la siguiente parte, porque va a un lugar que la mayoría de la gente nunca ve venir. Lo que eligió preservar. ¿Y por qué aquí está la cosa sobre ese monasterio? No era solo un depósito, era un filtro. Durante generaciones, los monjes allí tomaron decisiones, a veces angustiosas, sobre qué manuscritos valían la pena morir por proteger. Este monje había heredado esa responsabilidad en sus 20s y pasó las siguientes 4 décadas tomando esas mismas decisiones. Lo que eligió preservar con más cuidado no siempre era lo más obviamente sagrado. Protegió los pasajes cosmológicos, los que sonaban como ciencia. La mayoría de la gente, cuando escuchan que el Mashafakidan contiene referencias a sistemas climáticos y depósitos subterráneos de agua, asume que es lenguaje poético reinterpretado por intérpretes modernos. No lo es. Él había leído esos pasajes en el Ge'ez original cientos de veces y sabía exactamente lo que estaban describiendo. Los almacenes de nieve y las puertas de los vientos, describiendo el clima moviéndose a través de canales estructurados a lo largo de caminos invisibles. La meteorología moderna ahora llama a estos ríos atmosféricos, ríos literales de viento que rodean la Tierra a gran altura. El texto los describió 2000 años antes de que el mapeo satelital confirmara que existían, y el abismo de agua, oculto bajo la superficie de la Tierra, el que suena como mitología, resultó ser un enorme depósito encerrado dentro de la roca ringbudita en lo profundo del manto terrestre, descubierto por los científicos en 2014. Contiene más agua que todos los océanos superficiales del planeta combinados. El abismo era real. Él lo sabía. Y es por eso que protegió esos pasajes con más cuidado que casi cualquier otra cosa. Porque si el texto tenía razón sobre los ríos atmosféricos y los océanos subterráneos, entonces todo lo demás en él tenía que tomarse con una seriedad diferente a la que la Iglesia occidental estaba dispuesta a permitir. Ahora, aquí está la parte que él consideraba más importante.
la parte que dijo que casi nadie fuera de ese monasterio había entendido jamás. Jesús no solo enseñaba, transmitía una práctica. Según el Mashaf Akidan, después de los 40 días de enseñanzas, dio a su círculo íntimo una disciplina específica, un método que implicaba el control deliberado de la respiración y la dirección enfocada del pensamiento. El monje lo describió como algo que se leía casi de manera idéntica a los sistemas contemplativos avanzados documentados en los monasterios de India y Tíbet, técnicas para dirigir la energía interna, para observar la mente desde fuera de la mente, para alcanzar estados de conciencia que el texto llama contacto directo con lo divino. Eso no es una coincidencia si conoces los años perdidos. Entre las edades de 12 y 30, los evangelios guardan silencio absoluto sobre Jesús. 18 años, sin registro. El monje creía, y el Mashaf Akidan lo implica, que esos años se pasaron en los centros de aprendizaje del Este. Las enseñanzas que trajo de vuelta no fueron inventadas, fueron sintetizadas. Karma, centros internos de energía, la estructura de la conciencia. Todo presente en este texto, codificado en un lenguaje de 2000 años. Piensa en lo que eso significa para la historia que creías conocer. Y luego está la línea que el monje dijo que nunca había pronunciado en voz alta a nadie fuera del monasterio hasta esa noche final. La línea que llamó la advertencia más importante en todo el texto. Jesús mira a sus discípulos y dice: «La oscuridad vendrá y llevará mi rostro». No un monstruo, no un villano obvio, un engaño tan sofisticado que se vería exactamente como él, hablando su nombre, cargando su cruz, construyendo catedrales en su honor, siendo el instrumento preciso de todo lo que pasó su vida combatiendo. El anticristo en este texto no está por venir. Según el monje, ya llegó. El arca y el soldado que nunca se fue. Esto es lo que Etiopía sacrificó para proteger lo que tenía. La iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, ha mantenido durante 3000 años, sin un solo momento de duda, que el arca de la alianza está dentro de ella. No una réplica, no un símbolo, la original. La historia corre a través del Kebra Nagast, la crónica real de Etiopía. La reina de Saba viaja a Jerusalén, regresa cargando al hijo de Salomón, Menelik I. Años después, Menelik visita a su padre. Salomón le ofrece el trono de Israel. Lo rechaza, pero cuando se va, él y sus compañeros reemplazaron el arca en el Santo de los Santos con una réplica y llevaron la original de vuelta a África. El arca que la Biblia describe no es una decoración religiosa. Incineraba ejércitos, mataba a personas por tocarla incorrectamente, liberaba fuego que no tenía explicación natural. Esas descripciones se leen en un análisis cuidadoso como exposición a la radiación. Por eso, lo que le sucede al guardián es tan difícil de descartar. Solo un hombre a la vez tiene el rol. Es elegido. Entra en la capilla. Nunca vuelve a salir. Jamás. Los visitantes que han observado a los guardianes a lo largo de los años describen el mismo patrón. Visión deteriorada, cataratas, piel que palidece con el tiempo, muerte temprana. Esos no son síntomas espirituales, son síntomas físicos. Y cuando Italia invadió Etiopía en 1896 con armas modernas y un ejército profesional, Etiopía los aplastó en la batalla de Adwa. Los testigos describieron una luz en el campo de batalla que cambió el rumbo. Los libros de historia lo registran como estrategia militar. Los etíopes tienen una explicación diferente. Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada. Eso no es accidental. Los edificios que no deberían estar ahí. ¿Quieres pruebas físicas de que algo estaba sucediendo en Etiopía que no podemos explicar? Ve a Lalibela. En el siglo XII, el rey Lalibela no construyó 11 iglesias, las excavó. No son estructuras levantadas desde el suelo, están talladas hacia abajo en roca volcánica sólida. Catedrales enteras, con ventanas, columnas, cámaras interiores y sistemas de drenaje tan precisos que han mantenido los interiores secos a través de 800 años de inundaciones estacionales. Todo cortado de una sola pieza continua de piedra. No hay margen de error en esto. No puedes parchear la roca volcánica. Cada decisión, cada arco, cada puerta, cada canal de drenaje, tenía que ser correcta en el primer corte. Ingenieros estructurales modernos han estudiado estos edificios y han concluido que,
Completar los 11 usando herramientas manuales propias de la época requeriría aproximadamente 40.000 trabajadores capacitados, trabajando continuamente durante más de un siglo. El proyecto se atribuye a una ventana de 24 años, y la roca que fue excavada, millones de toneladas, simplemente no está allí. No hay campo de escombros, no hay vertedero de cantera, no hay evidencia de a dónde fue. La explicación de los monjes nunca ha cambiado. Los trabajadores humanos tallaban durante el día, y por la noche los ángeles descendían con herramientas de luz que pasaban a través de la roca sólida, sin fricción. Herramientas de luz. Lo llamaríamos tecnología de energía dirigida. Y algunos investigadores creen que el arca, que la tradición etíope ubica en uso activo durante este periodo exacto, pudo haber sido la fuente de energía. Relatos antiguos de Mesoamérica y Egipto hacen referencia a métodos para manipular la piedra mediante frecuencias acústicas. Si esa tecnología existía en Etiopía, Lalibela deja de ser un misterio. Se convierte en un sitio de construcción. La más famosa de las 11 iglesias es la iglesia de San Jorge. Una forma de cruz perfecta, tallada directamente hacia abajo en la tierra hasta que el techo queda al nivel del suelo. Miras hacia abajo dentro de ella. La geometría es impecable. 800 años y ni una gota de agua adentro. Debajo de todo el complejo, una red de túneles negros como la pez. Los iniciados son enviados a ellos solos, en completa oscuridad, navegando por el tacto y el sonido, cantando mientras caminan. La teología del libro del pacto, construida en piedra. Debes caminar a través de la oscuridad antes de ganar la luz. El linaje que se esconde a plena vista. El arca, los textos, las iglesias, todo apunta de vuelta a lo mismo. En el cristianismo occidental, Jesús no tiene descendientes. La historia termina en la cruz. Pero en la tradición etíope, esa idea no solo parece incorrecta, parece un borrado deliberado. La familia no es periférica a la identidad etíope. La familia es toda la historia. La dinastía salomónica de Etiopía gobernó continuamente durante casi 3.000 años, desde aproximadamente el 900 a.C. hasta 1974. Una línea ininterrumpida. El último emperador, Haile Selassie, fue el gobernante 225 en esa cadena. Su título oficial no era ceremonial, era llamado el León Conquistador de la tribu de Judá, una reclamación legal, genealógica y teológica de descendencia directa del propio rey David. Sigue ese linaje cuidadosamente. Si María pertenecía a la casa de David y la dinastía real de Etiopía rastreaba el mismo linaje durante 3 milenios, entonces la conexión entre Etiopía y la historia de Jesús no era solo teológica, era biológica, familia real. El monje creía que esto no era coincidencia. Creía que era la razón por la que los manuscritos terminaron allí en primer lugar, que los textos sagrados encuentran su camino hacia las personas a las que pertenecen. Los estudios de ADN de las poblaciones etíopes ahora han confirmado una migración real desde el Levante, desde la región del moderno Israel y Siria, hace aproximadamente 3.000 años. Esto no es tradición oral, esto es genética. La historia codificada en el Kebra Nagast resulta estar escrita en el ADN de las personas que la contaron, lo que hace que la tradición oral final sea casi insoportable. En las remotas tierras altas de Etiopía hay una historia transmitida a través de generaciones sobre un misterioso maestro que llegó del norte en un momento no especificado. Un sanador, un hombre de extraordinaria paz que hablaba de una manera que la gente nunca había escuchado antes. No lo llamaban Jesús, lo llamaban el Maestro Justo. Se quedó, enseñó, y luego desapareció en las montañas, y nadie explicó nunca quién era. El monje creía que sabía exactamente quién era. No lo dijo directamente, pero la forma en que protegió esa historia, el cuidado específico con el que se había mantenido esa tradición oral a través de generaciones, te decía todo. El monje sabía que este momento se acercaba. Le dijo algo extraño a la persona junto a su cama. Dijo, es el momento ahora. No porque estuviera muriendo. Había estado muriendo durante semanas y no había hablado. Dijo, es el momento ahora por algo más. Algo que había estado observando desde su monasterio durante años. Señaló un pasaje en el Mashaf Akidan, una descripción de los últimos tiempos escrita en Ge'ez, que se traduce como una era de redes de ilusión.
Un mundo que está hiperconectado pero fundamentalmente falso, donde la gente se comunica sin voces físicas y percibe sin ojos físicos. Todo señal, ninguna verdad. Dijo, este es ese mundo. Piensa en lo que significa que un texto escrito en la antigua Etiopía, preservado en pergamino de cabra en un monasterio de montaña, contenga una descripción de Internet que sea funcionalmente indistinguible de lo que estás mirando en este momento. No una metáfora vaga, una descripción estructural específica, hiperconectado, comunicación sin voz, visión sin ojos, una realidad fabricada que se siente real desde adentro. Los monjes que custodiaban estos textos no estaban preservando las escrituras, estaban custodiando un manual de emergencia, instrucciones diseñadas para ser liberadas en un momento específico, ni un siglo antes, ni una década después. El Mashafa Kidan describe la condición de liberación, cuando la humanidad se pierda tanto dentro de realidades fabricadas que el engaño se vuelva invisible. La verdad oculta debe ser desellada para romper la ilusión desde adentro. Él creía que habíamos cruzado ese umbral. Mira alrededor. La confianza en los gobiernos ha colapsado globalmente. La confianza en los medios está en mínimos históricos. La fe en la religión organizada está disminuyendo a un ritmo que habría parecido imposible hace una generación. Debajo de todo, un hambre que no tiene un nombre limpio, por algo real, algo directo, algo que no requiere una institución entre tú y la verdad. Eso es exactamente lo que ofrece el Mashafa Kidan. Y el monje lo sabía. Sabía que el texto iba a extenderse. Sabía que el momento para él había llegado, e hizo su elección. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, no simplificó las escrituras. Realizó un desarme dirigido. Los libros eliminados describían a los seres humanos de manera diferente, como agentes poderosos, espiritualmente autónomos, en un conflicto cósmico con acceso directo a Dios que no requería intermediario. Al eliminar esos libros, la institución despojó al lector de una armadura que nunca debía saber que tenía. Etiopía conservó la armadura, y en esas horas finales, un viejo monje en las tierras altas eligió devolverla. El sello está roto. Los textos se están moviendo. Y en algún lugar, en el patrón de dónde estás viendo esto, lo que buscaste que te llevó aquí, el algoritmo de un mundo construido sobre redes de ilusión. El texto del monje dice que este momento fue anticipado específicamente. Un anciano en un monasterio de las tierras altas eligió romper su juramento antes de morir. Eligió este mundo, este momento exacto de colapso y hambre y búsqueda, como la razón. Dale a suscribirse. El próximo capítulo profundiza en lo que dejó atrás.